Voy a hablar un poco sobre el comportamiento de los materiales. Si quiero modelar un material, necesito conocer cómo es el comportamiento de este material y para ello recurro a las pruebas de laboratorio, donde puedo caracterizarlo al encontrar las propiedades mecánicas del material en estudio. Y dentro de esta caracterización, nosotros estamos acostumbrados a ensayar una probeta del material que necesitemos de acuerdo a las normas vigentes y aplicarle una carga para después obtener las famosas curvas esfuerzo de formación del material en cuestión y con ello, con esa prueba de laboratorio, obtener pues información que nos diga cómo es ese comportamiento. Y dentro de la información se está justamente el conocer las propiedades mecánicas, como el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson y bueno, las relaciones que hay entre de estas dos propiedades mecánicas. Un ejemplo clásico de un ensayo de laboratorio, de una probeta de acero, es la que voy a presentar en esta gráfica de esfuerzo de formación. Y en la gráfica que voy a presentar se pueden identificar varias partes que son importantes en la caracterización y en el comportamiento de un material. Tengo mi probeta que tiene las dimensiones que solicitan las normas vigentes. Se coloca en la máquina de ensayo y como se trata en este caso de acero, pues los someto a tensión. Empiezo midiendo el esfuerzo y la deformación y en primera instancia lo que voy a obtener pues, es un comportamiento de una recta que bien sabemos nosotros que se trata de un comportamiento elástico lineal y se llega a un valor de esfuerzo que se conoce como límite de proporcionalidad.
Sigo aplicando el esfuerzo y presenta una pequeña curva en donde se alcanza un esfuerzo que se conoce como el límite elástico. Bueno, resulta que hasta aquí el material tiene un comportamiento elástico. Este es un comportamiento elástico. Sigo aplicándole esfuerzo a mi probeta y llego a un valor de esfuerzo que se conoce como límite superior de fluencia. Y es un esfuerzo tal que decrece la capacidad de carga hasta alcanzar el límite inferior de fluencia. El esfuerzo alcanzado en el límite elástico hace que el material empiece a plastificarse. Por eso, para una pequeña carga, la deformación es muy grande. Entonces, el incremento de carga que se le da ya no es lineal, no es la parte no lineal elástica, sino que se plastifica el material y entonces la deformación es muy grande. Esta zona, hasta donde sucede el límite inferior de fluencia, el material empieza a tener un comportamiento plástico. Entonces, llego al límite superior de fluencia. Luego al límite inferior de fluencia. Y la estructura del material se reordena de tal manera que cuando empiezo a aplicar carga, pues el material empieza a tener una recuperación en su capacidad de carga hasta llegar a un máximo que se le conoce como límite de resistencia. Y en esta zona donde hay un comportamiento de endurecimiento por deformación, es que aumenta la capacidad de carga de la probeta. Entonces en esta zona es un comportamiento por endurecimiento por deformación. Y después decae la capacidad de carga y llega a lo que se conoce como el límite de falla, que en el caso de la probeta, pues no es más que la fractura de la probeta. Así que aquí voy a poner fractura. Si bien este es el comportamiento de el comportamiento clásico de una probeta de acero, habrá materiales en los que no se pueda distinguir de manera muy clara todos estos puntos de interés en el comportamiento. Habrá materiales en los que el límite plástico y el límite elástico se confunda, o que el límite elástico con los límites superior de fluencia y de límite inferior de fluencia también se confunda, porque esta es la zona plástica. Entonces puede ser que se comporte en este rango de manera o se desarrolle de manera muy rápida, y luego crece la resistencia, y después del límite de resistencia el límite de falla llega muy o sucede muy de manera inmediata.
límite de fallo sucede de manera inmediata pegado al límite de resistencia. Todo dependerá de si el material es frágil, si es dúctil, entre otras peculiaridades que pudiera tener. Pero bueno, este es el ejemplo clásico con el que se trata de describir de manera pues muy general cómo es el comportamiento de los materiales, ya que presentan comportamiento elástico, comportamiento plástico y un comportamiento de endurecimiento por deformación, que son los comportamientos típicos de diferentes materiales. Y es muy común representar estos tres tipos de comportamiento con curvas pues muy sencillas. Entre esas curvas sencillas estarían las siguientes. Aquí voy a presentar 4 curvas con estos comportamientos de esfuerzo de formación. Curva esfuerzo de formación. Y es más, no es tan largo. Esta va a ser mi curva esfuerzo de formación. Y voy a representar pues los tipos de comportamiento más sencillos, digamos. El primero va a ser el comportamiento elastoplástico. Es decir, tiene una zona de comportamiento que es elástico y luego cuando llega a un esfuerzo tal, se plastifica, es decir, suceden deformaciones muy grandes. Es un comportamiento elastoplástico. Este modelo de comportamiento elastoplástico se puede representar con un modelo mecánico tal que un bloque de masa M se encuentra apoyado sobre una superficie rugosa y conectado a un modelo de Hooke que tiene una constante de proporcionalidad E. Cuando este modelo se le aplica un esfuerzo, presenta un comportamiento lineal con esta primer recta dependiente E, y cuando alcanza un nivel de esfuerzo tal que el bloque desliza sobre la superficie rugosa, entonces tiene una recta que me representa al fenómeno plástico. Otro comportamiento típico de una curva esfuerzo-formación de los comportamientos simplificados es el comportamiento elástico con endurecimiento por deformación. Si se dan cuenta, en este comportamiento se llega al límite de proporcionalidad, sucede plastificación, se endurece por deformación. O sea, hay una recuperación del material que se conoce como endurecimiento por deformación. Este otro modelo de comportamiento elástico con endurecimiento por deformación se puede representar con un modelo mecánico del modelo elastoplástico, en el que se tiene un bloque de masa M apoyado sobre una superficie rugosa, conectado a un modelo de Hooke, y el modelo de Hooke conectados estos dos en paralelo.
El modelo elastoplástico tiene una constante proporcionalidad E y el modelo de Hooke con una constante de proporcionalidad E subíndice 0. Cuando este modelo en paralelo se le aplica un esfuerzo, presenta un comportamiento lineal con una recta dependiente E subíndice 0 más E, correspondiente a la suma de las constantes de proporcionalidad de los dos resortes o de los dos modelos de Hooke. Y cuando se alcanza un nivel de esfuerzo en el que el bloque de masa desliza sobre la superficie rugosa, entonces tiene un comportamiento de una recta con pendiente E subíndice 0. Modelo de comportamiento elástico con endurecimiento por deformación. Hay comportamientos rígidos en donde se aplica una carga y no hay deformación, sino hasta que llega a un esfuerzo en donde sucede la plasticidad. A este comportamiento se le conoce como un comportamiento rígido plástico. Para el caso del modelo rígido plástico, se puede representar con un modelo mecánico tal que un bloque de masa M se encuentra apoyado sobre una superficie rugosa y a este bloque de masa se le aplica directamente un esfuerzo. Cuando este esfuerzo alcanza el valor tal que el bloque de masa desliza sobre la superficie, sobre esa superficie rugosa, es cuando se alcanza la plasticidad y presenta ese comportamiento de una recta horizontal. Otro comportamiento rígido es, por ejemplo, el que se presenta en el que se aplica la carga y no hay deformación hasta un nivel de esfuerzo en el que la deformación después tiene un comportamiento lineal. Entonces este tipo de comportamiento es un comportamiento rígido con endurecimiento por deformación. En el caso del comportamiento rígido con endurecimiento por deformación, se puede representar con un modelo mecánico del modelo rígido plástico con un modelo de Hooke conectados en paralelo. Es decir, el bloque de masa M apoyado sobre una superficie rugosa y un modelo de Hooke con una constante de proporcionalidad E subíndice 0 conectados en paralelo, y cuando a este modelo se le aplica un esfuerzo, va a alcanzar un nivel de esfuerzo tal que el bloque desliza sobre la superficie rugosa y empieza a actuar el modelo de Hooke con un comportamiento de una recta cuya pendiente es la constante de proporcionalidad E subíndice 0. En las teorías de falla, vamos a trabajar con un esfuerzo que se considera como el esfuerzo de falla. Y ese esfuerzo de falla, lo voy a definir como S subíndice F, es el esfuerzo alcanzado en el límite elástico. ¿Por qué justamente ese? Porque nosotros estamos trabajando con una teoría elástica lineal. Nuestro modelado matemático es para una teoría elástica lineal, entonces no es consistente con
un comportamiento plástico, simplemente con un comportamiento elástico. Y si bien nuestro límite elástico presenta el valor de esfuerzo justo cuando empieza la plasticidad, entonces ahí es donde nosotros vamos a considerar este esfuerzo, que es un esfuerzo de falla. Yo voy a asumir que mi material va a fallar cuando se alcance ese esfuerzo. Yo sé que para diferentes materiales puedo alcanzar un esfuerzo todavía mucho mayor, como es el esfuerzo del límite de resistencia. O sea, tengo un rango todavía más grande que me da seguridad en algún posible diseño de acuerdo a los criterios de falla que nosotros vamos a discutir en este curso. Pero hay que identificar quién es ese esfuerzo de falla que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestros criterios de falla.